Buenas tardes. Vamos a comenzar consultas académicas. Estoy aquí a su disposición para responder cualquier pregunta que se pueda presentar. En lo que se van presentando las preguntas, vamos a desarrollar la teoría que corresponde a esta semana. El tema de esta semana es el tema de la oración. A partir de esta semana se trabaja ya todo lo que es oración, desde su significado hasta llegar a lo que es oración compuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la oración, cuáles son sus características y nos vamos a centrar en la estructura de la oración bimembre. Entonces, en cuanto a la definición, vamos a decir que la oración eh, fonológicamente se considera o presenta, mejor dicho, entonación propia, sea ascendente o sea descendente. Además, aparece delimitada por pausas. Bien. Por ejemplo, si dices, están en la universidad, tiene inflexión tonal ascendente y está planteando una pregunta. Pero si se dice, están en la universidad, se convierte en una afirmación. Luego, sintácticamente es una unidad mínima de construcción, dice con independencia sintáctica. Independencia o autonomía sintáctica. Bien. La oración eh, va a ser un conjunto de palabras, de categorías, que van a interactuar entre sí. Y cuando esta interacción termina, normalmente colocamos un punto. Esa es la marca ortográfica de que hasta ahí llegó esa autonomía sintáctica. Bien. Semánticamente lo que hace es expresar ideas con sentido completo. Bien. Y esa es una diferencia que presenta, por ejemplo, con la frase o con la proposición, ¿no? La oración expresa todo un significado completo. En cuanto a la estructura de la oración bimembre, se va a encontrar sujeto y predicado. El sujeto va a ser desempeñado por una frase nominal. Bien. Y el predicado lo va a desempeñar una frase verbal. ¿Cuál es la estructura del predicado? Como se puede observar en el esquema, vas a encontrar un verbo con complementos. Los complementos son opcionales, va a depender del tipo de verbo que se presente. Bien. Lo que sí es importante resaltar es el hecho de que el sujeto siempre va a establecer concordancia con el verbo, que es el núcleo del predicado. Vamos a comenzar hablando del primer componente de la oración bimembre, que es el sujeto. ¿Cómo definimos al sujeto? Designa a la persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado. Es una función sintáctica que cumple la frase nominal. Eso es importante, ¿no? Siempre la frase nominal va a desempeñar esa función. El sujeto se define como el tema de la oración. ¿De qué trata la oración? Bien. ¿Cómo reconoces al sujeto? A ver, lo primero que se debe hacer es identificar al verbo conjugado de la oración. Se le pregunta qué o quiénes al verbo. Y se tiene que observar que la respuesta tiene que establecer concordancia en género, en número y persona con el verbo. ¿Eso qué quiere decir? Si el verbo es una tercera persona singular, el sujeto va a ser una tercera persona singular.
Bien. En el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. ¿Qué existen? En el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. En este caso, ese sería el sujeto de esta oración. La comunicación celular es un mecanismo homeostático. ¿Qué es un mecanismo homeostático? La comunicación celular. Ese es el sujeto. Ricardo, ubica tu mesa de sufragio. En este caso, tú ubica, ¿no? Entonces, el sujeto aparece como tácito. Está sobreentendido. Bien. ¿Qué es lo que tienes que recordar o siempre tomar en cuenta? Que el sujeto establece concordancia con el verbo y que va a ser desempeñado por una frase nominal. Eso es muy importante. En cuanto a la estructura del sujeto, vas a encontrar la siguiente. El núcleo, que puede ser un nombre o un pronombre, y aparece acompañado de modificadores, directos o indirectos. Los directos van a ser los determinantes y los adjetivos, y los indirectos pueden ser una frase preposicional, una frase positiva o una proposición subordinada. Esta estructura, como ya debes recordarla, es la que está presente en la frase nominal, ¿no? En la misma estructura de la frase nominal. Y eso es porque es justamente esta unidad sintáctica la que funciona como sujeto. Acá tenemos diferentes oraciones con diferentes tipos de modificadores, sean directos o indirectos. Por ejemplo, Darwin, científico naturalista inglés, explicó la evolución de las especies. Entonces, Darwin es el núcleo. Científico naturalista inglés funciona como un modificador indirecto. Él, quien estudió en la Universidad de Edimburgo, desarrolló su interés por las ciencias naturales. Él va a ser el núcleo. Quien estudió en la Universidad de Edimburgo es una proposición subordinada y funciona como M. El viaje repentino hacia Madrid fue muy impresionante. Viaje es el núcleo. Él es un modificador directo, repentino también. Hacia Madrid es una frase preposicional que funciona como MI. Aquellas criaturas extintas de mamíferos eran semejantes a otras de América. Criaturas es el núcleo, aquellas es un modificador directo, extintas es un modificador directo y de mamíferos es una frase preposicional que funciona como MI. Ahora, no todas las frases nominales que funcionan con sujeto, como sujeto, van a tener modificadores directos e indirectos, ¿no? Sabemos que pueden existir frases nominales conformadas solamente por un núcleo. Bien, entonces esto en realidad es más un repaso, ¿no? Porque ya lo hemos trabajado en la frase nominal. Este cuadro presenta la clasificación del sujeto. Se realiza considerando cuatro criterios: el número de núcleos, la presencia o no del sujeto, la presencia o no del MI, o por el tipo de voz de la oración. Entonces, considerando el número de núcleos, vas a tener dos tipos de sujeto: el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple es aquel que solo va a presentar un núcleo, sea un nombre o sea un pronombre. Por ejemplo, Magali, la conductora de televisión, grabó ayer su programa. Magali es el núcleo. Los arrecifes coralinos viven en las profundidades marinas. Arrecifes es el núcleo. En cambio, el compuesto va a presentar dos o más núcleos. La compañía y los trabajadores sindicalizados, tienes compañía y trabajadores, son dos núcleos. El helado de chocolate y el brownie, helado y brownie son dos núcleos. Entonces es un sujeto compuesto.
Bien. Muy bien. Ahora, por la presencia o no del sujeto, vas a tener un sujeto expreso y un sujeto tácito. Bien. El sujeto expreso es aquel sujeto que está presente, tiene presencia fónica o presencia ortográfica. Y el sujeto tácito es aquel que está sobreentendido, es un sujeto ausente. Recordemos que el español em, es una lengua que es flexible en cuanto a la presencia del sujeto, o sea, no te obliga a que esté el sujeto presente. Bien. A diferencia del inglés, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí exige eh, el sujeto. En el caso del español, no. Luego tienes el sujeto incomplejo y el complejo. El incomplejo es el que no tiene modificador indirecto. Bien, puede tener MD, pero no tiene MI. Por ejemplo, esas llantas delanteras. Llantas es el núcleo. Y solamente está acompañado por modificadores directos. En el caso del presidente del Congreso llegó con sus asesores, el presidente del Congreso sí tiene MI, ¿no? Del Congreso es el MI, porque es una frase preposicional. Luego, la sinfonía que van a presentar, sinfonía es el núcleo, que van a presentar es un MI, es una preposición subordinada. Entonces, siempre que tenga MI va a ser complejo. Finalmente, por la voz de la oración, se van a identificar dos tipos de sujeto, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel sujeto que realiza la acción, mientras que el pasivo es aquel que va a recibir la acción. Muy bien. Entonces, estos son los criterios que se toman en cuenta para clasificar al sujeto. Profesora, Sí, disculpe, buenas tardes. hola, ¿Podría explicar un poco más sobre el tácito? ¿Me podría dar unos ejemplos? Es que no lo comprendo muy bien, por favor. claro que sí. Vamos a ver por aquí. El sujeto tácito es el sujeto ausente. Es un sujeto que está sobreentendido en la conjugación verbal. Por ejemplo, si yo digo, vendimos los cuadros. Esa es mi oración. Pregunto, ¿quiénes vendimos? Nosotros, ¿no? Pero no lo menciono. Está sobreentendido. ¿Cómo sabes que fuimos nosotros? Por la conjugación del verbo. Entonces, quiere decir que esta oración tiene sujeto tácito. Es un sujeto que está sobreentendido. No es un sujeto que no existe. Es simplemente que se ha omitido, pero se sobreentiende por la conjugación verbal. Por ejemplo, visitó a sus padres. Tú sabes que aquí el sujeto puede ser él o puede ser ella. ¿Cómo lo sabes? Por la conjugación verbal. Entonces, este es un sujeto tácito. Bien. Pero, por ejemplo, hubo un accidente. En esta oración no es que haya un sujeto tácito, porque no es posible. Tú no vas a decir él hubo un accidente o ella hubo un accidente. El verbo no lo permite. Entonces, aquí simplemente no hay sujeto, porque es una oración impersonal. Bien, por esa razón. Entonces, no hay que confundir las oraciones que no admiten sujeto, como las impersonales, con las que tienen sujeto tácito, que que es ese sujeto que está sobreentendido. ¿Está más claro? Sí, profesora, muchas gracias. Ok, entonces eso respecto al sujeto. Vamos a hablar ahora sobre el predicado. El, el predicado es toda la información que se brinda del sujeto. Todo. Por eso se llama predicado, ¿no? Porque predica. Y lo que predica
es del sujeto. En cuanto a su estructura, el núcleo siempre va a ser el verbo y puede no aparecer acompañado de complementos. ¿Cuáles serían esos complementos? El atributo, el complemento directo, el complemento predicativo, el complemento agente, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Esos son los complementos que puede presentar el verbo. Muy bien. Para que aparezca alguno de estos complementos, necesariamente, tenemos que ver el tipo de verbo, ¿ya? Porque hay algunos que se van a limitar a aparecer con ciertos tipos de verbos. Bien. Entonces, hablemos en primer lugar de la clasificación del predicado. Hay dos tipos de predicado, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal va a presentar verbos copulativos, que puede ser, estar o parecer. Y este verbo copulativo va a exigir la presencia del complemento atributo, porque en el español no podemos hablar de verbo copulativo sin que esté el atributo, ¿ya? Son interdependientes. Ahora, esta estructura de verbo copulativo con complemento atributo es típica de la frase verbal atributiva, no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, la frase verbal atributiva va a formar un predicado nominal. Por ejemplo, el Feng Shui es una filosofía china sobre la armonía del espacio con las personas. Verbo copulativo ser. El conocimiento ha sido transmitido de generación en generación. Ha sido, tiene sido, verbo copulativo. La deuda está cancelada desde el viernes. Está, verbo copulativo. Bien. Ahora, además de ello, te dice, aparte del complemento atributo, podrían aparecer circunstanciales. No son obligatorios, pero podrían aparecer. Luego tienes el predicado verbal. El predicado verbal va a tener verbo predicativo, bien, y puede o no presentar complementos. Estos van a ser opcionales, bien, van a ser opcionales. ¿Cuáles son los complementos que puede tener el verbo predicativo? Tienes el o de, el oí, el complemento predicativo, los circunstanciales o el agente. Por ejemplo, los creyentes del Feng Shui lo utilizan con fines de curación y para sus negocios. Tienes el verbo utiliza. Los textos Vedas fueron escritos en sánscrito védico entre 1500 y 500 antes de Cristo. Fueron escritos, el verbo es escribir. Los hinduistas creen en el poder de la recitación para una larga vida, sanación, etc. Creer es un verbo predicativo. Bien, entonces ese es el predicado verbal. Va a tener verbo predicativo con o sin complementos. Recordemos que el verbo predicativo y la presencia de los complementos formaban frase verbal predicativa. Entonces podemos deducir que la frase verbal predicativa forma un predicado verbal. ¿Alguna pregunta sobre estos tipos de predicado?
Todo claro, profesora. Muy bien. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, ¿qué complementos puedes encontrar en el predicado? En primer lugar, el atributo que hemos mencionado, que aparece con verbo copulativo, ¿no? Habíamos dicho que este complemento atributo siempre se presentaba con un verbo copulativo. Bien. Y, a ver, tenemos una pregunta aquí. Dice, ellos pueden caminar. Pueden caminar es perífrasis verbal copulativo o predicativo. Ah, ok. Pueden caminar es una perífrasis verbal, efectivamente, pero es predicativa. Forma frase o forma frase verbal predicativa y forma predicado verbal. ¿Por qué? Porque el verbo principal es caminar. Bien. Solamente vas a considerar como verbos copulativos hacer, estar y parecer. Los demás son verbos predicativos, por lo tanto, forman frases verbales predicativas y por ende predicados verbales. ¿Ya? Muy bien. Ok. Entonces decíamos, ¿no? El atributo siempre va a aparecer con un verbo copulativo. Es el que forma predicado nominal. Puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. La candidata va a ser una excelente lideresa. Una excelente lideresa es un atributo. Están muy ilusionados con la nueva noticia. Muy ilusionados es un complemento atributo. Bien. Entonces, para que haya complemento atributo, tiene que estar el verbo copulativo necesariamente. Luego tienes el complemento predicativo. Suele ser una frase adjetiva. Forma predicado verbal. ¿Ya? Forma predicado verbal. Necesariamente el complemento predicativo debe presentarse con un verbo predicativo. Y te puede hablar bien del sujeto o bien del objeto directo. Por ejemplo, ella completa concentrada el formulario de la SUNAT. Entonces, concentrada le corresponde al sujeto, que es ella. Bien. Sus amigos salieron insatisfechos del estadio. Insatisfechos te habla de sus amigos, que es el sujeto. Pero te estaba mencionando que el complemento predicativo también te puede hablar del objeto directo. Por ejemplo, si yo digo, María vio preocupado a Carlos. Entonces, ¿quién estaba preocupado? Carlos. El adjetivo, el complemento predicativo, te habla de Carlos. Bien, te habla de Carlos. Y Carlos es el objeto directo. Entonces, por eso se dice que el complemento predicativo es bivalente, ¿ya? Porque bien te puede hablar del sujeto o bien te puede hablar del objeto directo, ¿ok? Pero lo que sí es fijo del complemento predicativo es que siempre aparece con verbo predicativo. Es más, por eso tiene esa denominación. Luego tienes el objeto directo y el objeto indirecto. A ver. A ver, comenzamos con el objeto directo. El objeto directo recibe esa denominación porque va a recibir o padecer directamente la acción verbal. Te dice, puede ser una frase nominal y a veces aparece encabezado por una preposición, o sea, puede ser también una frase preposicional. ¿Cómo lo sueles identificar? Preguntándole qué o a quién. ¿Qué más el verbo más el sujeto o a quién más el verbo y el sujeto? Por ejemplo, ella enfocó su atención y concentración. ¿Qué enfocó ella? Su atención y concentración. El cerebro filtra la información recibida. ¿Qué filtra el cerebro? La información recibida. Diana convocó a Mari a las 6 de la tarde. ¿A quién convocó Diana? A Mari.
necesariamente el objeto directo va a aparecer con verbos transitivos, porque los verbos transitivos son esos verbos que traspasan una acción. ¿Y a quién se la traspasan? Justamente al objeto directo. Bien. Otra manera de hallar el objeto directo es por medio de la pronominalización. Bien. Bien, por medio de la pronominalización. ¿Cómo pronominalizas el OD? Por lolos o lalas, ¿no? Entonces, ella la enfocó, sería en este caso. Si te acepta esa pronominalización, estás frente a un objeto directo. El cerebro filtra la información, el cerebro la filtra. Diana convocó a Mari, Diana la convocó. ¿Ok? A ver, tenemos aquí una preguntita. Vamos a ver. Ya. Ok. A ver, vemos la pregunta, ¿ya? En la pregunta te dicen, el adjetivo puede desempeñar la función de complemento de atributo y te dan el caso, ¿no? Tiene que aparecer con verbo copulativo y hablarte del sujeto. ¿Dónde los adjetivos cumplen esta función? Ella estaba feliz por los puntajes obtenidos. Feliz está al lado del verbo estar. Estar es un verbo copulativo y yo veo que feliz me habla del sujeto. Entonces ahí tengo un complemento atributo. ¿Ya? La 1 cumple. En la 2, esta noticia es una gran sorpresa para mí. Si bien es cierto, ahí el adjetivo está poco ocupado porque aparece gran en la forma corta de grande, pero ahí está en función de modificador directo, porque gran no está hablándote de noticia, gran te está hablando de sorpresa. Entonces está como modificador directo, ¿ya? Por eso descartamos la 2. El carro de Rodrigo era bastante económico. Aquí sí, económico te habla del carro de Rodrigo, que es el sujeto, y está con el verbo copulativo ser. Entonces cumple. En la 3 también tienes atributo. En la 4 dice, al terminar la reunión fue felicitado por todos. Fue felicitado es una perífrasis verbal y el verbo principal es felicitado. Bien, ahí no hay atributo en esa oración. Muy bien, entonces la clave aparecía en la 1 y la 3. No sé si quedó clara la explicación. ¿Sí? En la preposición 2, ¿por qué era falsa? ¿La cuál? ¿La 2? Sí, sí, la 2. Ya. Lo que pasa es que ahí el adjetivo es gran, pero gran es la forma corta de grande. Y yo observo que gran no me está hablando del sujeto, que es esta noticia. Gran me está modificando a sorpresa. Entonces, gran no tiene función de atributo. Ahí está funcionando como modificador directo porque está dentro de la frase nominal una gran sorpresa. Bien, por esa razón. Para que sea complemento atributo, tiene que darte información del sujeto. En ella estaba feliz, feliz te habla de ella. En el carro de Rodrigo era bastante económico, económico te habla del carro. Pero en esta noticia es una gran sorpresa, gran no te habla de noticia. Gran te está modificando a sorpresa. Por esa razón. ¿Bien? Y una pregunta, ¿el adjetivo siempre tiene que estar al lado del verbo atributo? Verbo copulativo. Correcto. Normalmente está después del verbo copulativo cuando funciona como atributo. Pero puede aparecer algún tipo de modificador. Por ejemplo, en el carro de Luis era bastante económico. Económico no está al lado del verbo copulativo exactamente, porque está el modificador bastante, que es un adverbio. ¿Ya? Muy bien. Ok, gracias. Ok. Ah, ya. Había otra preguntita, me dice. Si hubiera puesto Carla, ¿sería con doble sentido? Ah, ya. Eso es en el caso del complemento predicativo, creo. Aquí cuando puse
Mario vio preocupado a Carlos, ¿no? Y si ponía María vio preocupada a Carla. Claro, ese es una oración ambigua, son oraciones ambiguas, ¿ya? Entonces, justamente es posible esa ambigüedad en el español porque el complemento predicativo te puede hablar bien del sujeto o bien del objeto directo, ¿ya? Si esa ambigüedad obedece a esa característica, ¿no? A la presencia del complemento predicativo. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Profesora, ¿me podría ayudar con una pregunta de un examen, por favor? Claro que sí, envíalo. A ver, voy a analizarla, ¿ok? Ok. A ver, te dice, el adjetivo es una categoría lexical variable que puede cumplir la función de modificador directo, atributo, complemento predicativo. Según lo afirmado, marque la alternativa en la que el adjetivo funciona como complemento predicativo. Juana parece una buena actriz. Aquí el adjetivo es buena y está como modificador directo, ¿no? Porque está modificando actriz, está dentro de una frase nominal. Elsa llegó nerviosa a la reunión. Nerviosa me habla del sujeto y está con verbo predicativo. Entonces es un complemento predicativo. Lo tenías en barco, ¿ya? Tu respuesta está en barco. Pedro estuvo inquieto en el salón. Inquieto te habla de Pedro, del sujeto, pero está con verbo copulativo. ¿Qué significa? Que inquieto en la alternativa C está como complemento atributo. Sofía es una madre abnegada. Abnegada, eh, abnegada te habla de madre, que es un sustantivo, entonces está como modificador directo. Y en la E, Buenos Aires, bueno, está también como modificador directo, ¿no? Buenos. Entonces tu clave aparecía en B, ¿ya? Para que haya complemento predicativo, el adjetivo tiene que aparecer después de un verbo predicativo necesariamente, ¿ok? ¿Alguna otra Profesora, preguntita? Sí, no entendí la E. ¿Por qué regresó? ¿Y por qué él se llegó nerviosa? Nerviosa no lo puedo suponer como un atributo, como que estuvo nerviosa. porque no dice estuvo. Para que sea atributo tiene que estar con ser, estar o parecer. En cambio, ahí está con llegó. Llegar es un verbo predicativo. O Y sea, el la E, que te va, profesor. ya, en Carlos regresó de Buenos Aires, el adjetivo es buenos, ¿no? Y te está hablando de aires. Entonces es un modificador directo. Porque buenos no te habla de Carlos, ojo, te habla de aires. Ah, ok, profesor, ya entendí. Gracias. Ok, excelente. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿hay más preguntitas, chicos? ¿Me envían? ¿Me envían? Listo, vamos hablando del objeto indirecto, ¿no? El objeto indirecto se define como el destino de la acción. ¿Hacia quién está dirigida la acción? ¿Cómo lo puedes hallar? Le puedes preguntar a quién, más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Carmen le compartió libros a Santiago. ¿A quién Carmen le compartió libros? A Santiago. Nos mostró la salida de emergencia. ¿A quién mostró la salida de emergencia? A nosotros, que parece pronominalizado por nos. A todos les depositaron el aguinaldo. ¿A quiénes le depositaron el aguinaldo? A todos. Ahora, te vas a encontrar con casos de oraciones que tienen doble objeto indirecto, como en la tercera, ¿no? A todos les depositaron, o como en la primera, Carmen le compartió libros a Santiago. Le siempre va a reemplazar un objeto indirecto, así como lolos, lalas reemplazaba el objeto directo, pues le y les reemplazan al objeto indirecto. Bien, así es como lo identificas entonces, como el destino de la acción.
Siguiente complemento. Tienes el complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? El complemento agente es el que realiza la acción en una oración pasiva. Siempre está encabezado por la preposición por. Por ejemplo, el niño fue bendecido por el sacerdote. ¿Quién realizó la acción de bendecir? El sacerdote. Por el pueblo será elegido el próximo presidente. ¿Quién va a elegir al próximo presidente? El pueblo. ¿Ya? Entonces tienes el complemento agente. ¿Quién es el complemento agente? El que realiza la acción en oración pasiva. Solamente aparece en oraciones pasivas, porque normalmente el que realiza la acción en una oración activa es el sujeto, ¿no? Ok. Por último, puedes encontrar los complementos circunstanciales. Te dice, puede ser una frase nominal, una frase adverbial o una frase preposicional. Los complementos circunstanciales son muy simples. Son los que te explican las circunstancias de la acción. Te dicen cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, con quién, etcétera. Te brindan ese tipo de información. Por ejemplo, transmitió la palabra solidariamente por siglos. ¿Cómo transmitió la palabra? Solidariamente, circunstancial de modo. Por siglos, circunstancial de tiempo, porque te dice la duración. Llegó contento a la ciudad con sus hijos. A la ciudad es un circunstancial de lugar. Con sus hijos, un circunstancial de compañía. Ayer resolvió bien sus ejercicios para probar. Ayer es un circunstancial de tiempo. Bien es un circunstancial de modo. Para probar es un circunstancial de finalidad. La clasificación del complemento circunstancial, chicos, es una clasificación semántica. Entonces, depende del significado que aportan para que tú lo denomines. Por eso se nos hace muy simple identificarlos. Bien. No sé si hay alguna preguntita. Profesora, ¿y en la función de agente siempre va acompañada por el por? Sí, sí, siempre está acompañado por la preposición por. Muy bien. Listo. Bien. Entonces, vamos a ver las preguntas seleccionadas para esta clase. O mejor dicho, las preguntas preparadas. A ver, un minuto, chicos. ¿Se ve mi pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Listo. A ver, vamos a trabajar la primera pregunta. A ver, la analizan, envían su clave y si tienen otras preguntas van mandando, chicos, ¿ya? Las resolvemos juntos.
A ver, la analizamos. Lo que tienes que considerar son esas características que habíamos mencionado que deben estar presentes en una oración, ¿no? Como la entonación propia, la autonomía sintáctica y el significado completo. Entonces, uno no cumple, ¿no? Porque no tiene significado completo. Luego tenías, a ver, en la número 2, la fuerza que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico. También le falta información. La teoría de la relatividad general hace un análisis diferente. Ya, la 3 cumple, ¿no? La 3 sí tiene sentido completo. Luego, en la 4, los neurotransmisores son almacenados en una especie de sacos hechos de membrana celular denominada vesículas. ¿Está bien? También tiene sentido completo. Un ingreso de iones de calcio hacia el botón terminal, lo cual modifica el estado. Y ahí le falta información. Entonces, efectivamente, 3 y 4 tenían oraciones. Las otras no llegaban a ser oraciones porque no tenían sentido completo. Vamos con la número 2. Te piden los enunciados con sujeto expreso. A ver, veamos. A Joaquín le mostré las fotografías tomadas en este estudio. ¿Quién mostró? Yo, ¿no? Porque es yo mostré. Entonces era Tassi, ¿ya? Era Tassi. La propagación de ondas gravitatorias predice la relatividad. Acá sí tenías la propagación de ondas gravitatorias. Ahí sí tienes. Sujeto expreso. Bien. Nunca ha habido una situación tan desafiante en la empresa. Haber es un verbo
impersonal. No te va a aceptar la presencia de sujeto. Costaron demasiado sus estudios profesionales en el extranjero. ¿Qué costaron demasiado? Sus estudios profesionales. Ahí sí tenías tu sujeto expreso. Efectivamente, en la 2 y en la 4 tenía sujeto expreso. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. A ver, dice, en efectos a largo plazo en la neurona receptora ha de generar la actividad sináptica repetitiva. Aquí el sujeto era la actividad sináptica repetitiva, no era lo que habían subrayado. Entonces esta era falsa, ¿no? Presenta sujeto expreso a la oración. ¿Hay otra sustancia social? No. Desde el momento que está el verbo haber, sabemos que es una oración impersonal. Entonces es falso. La oración, la glándula maestra del sistema endocrino del cuerpo humano es la hipófisis. Presenta sujeto simple y complejo. Simple porque solo tiene un núcleo que es glándula y del sistema endocrino del cuerpo humano, todo eso es una frase preposicional que funciona como MI. Entonces, efectivamente, era la única verdadera. Profesora, Muy bien. Sí, en la una me podría explicar cómo y el sujeto, por favor. claro. O sea, cómo se le pregunta. Lo que pasa es que, ¿qué ha de generar efectos a largo plazo en la neurona receptora? Esa es la pregunta. Ah, La ya, ok, actividad profesora, no lo entiendo. sináptica repetitiva, ¿no? Muy bien. Sí, gracias, profesora. Ok. 4.
Analizamos. A ver, analizamos. Dice, en el enunciado, en el texto hay un sujeto compuesto e incomplejo. No hay sujeto compuesto, ¿no? Ya, no había sujeto compuesto. Descartamos entonces uno. El sujeto es incomplejo y simple en la primera oración. El cuerpo calloso, ese es el sujeto de la primera oración. Efectivamente, va a ser simple e incomplejo. Simple porque solo tiene un núcleo que es cuerpo y no tiene MI. Entonces, dos es verdadera. Luego, se presenta sujeto expreso, pasivo y complejo. A ver, sujeto expreso, sí, hay varias oraciones con sujeto expreso. También hay sujeto pasivo, cuando dice dicha comisura central de fibras nerviosas es irrigada. Y tienes complejo, en el mismo, dicha comisura central de fibras nerviosas también se considera complejo, ¿no? Porque tienes frase preposicional que funciona como MI. Entonces, la 3 es verdadera.
Y el sujeto de la última oración es la arteria carótida. No, no, no. El sujeto de la última oración es dicha comisura central de fibras nerviosas. La arteria carótida sería el complemento agente en ese caso, porque esa es la estructura pasiva. ¿Ya? Entonces tu respuesta aparece en Dani. Pregunta 5. Analizamos estos sujetos.
Muy bien, vamos a ver. Fido, el perro de Pablo y mi perro juegan arriba. ¿Ya? Este es un sujeto activo porque realizan la acción y aparte es compuesto porque tiene dos núcleos, ¿no? Fido y perro. ¿Ya? Entonces acá tenías, vamos a resaltar, activo y compuesto. Estuvo delicioso el rico y cremoso helado artesanal. El rico y cremoso helado artesanal es simple porque solo tiene un núcleo, que es helado, y es incomplejo. Ya, simple e incomplejo. Ahí está. Fueron socorridos los heridos del centro comercial. Los heridos del centro comercial es mi sujeto. Es pasivo porque ellos reciben la acción. Bien. Y es complejo porque tiene frase preposicional que funciona como email. Un alumno sin carnet ni DNI ingresó a la prueba. Es activo porque él realiza la acción y es complejo porque tiene frase preposicional que funciona como email. Entonces tu respuesta aparecía en avioncito. ¿Dudas, preguntas sobre este ítem? Vamos a la siguiente. Pregunta 6. Te piden predicado nominal.
Veamos. Debemos recordar que para que haya predicado nominal tiene que estar el verbo copulativo seguido de un complemento atributo. El planeta Tierra había sido observado. Aquí tienes una perífrasis verbal y tu verbo principal es observado. Descartamos. Un objeto fue arrojado con mucha fuerza en línea recta. Fue arrojado, perífrasis verbal. Arrojado es el verbo principal. Los billetes falsos han de ser retirados inmediatamente. Han de ser retirados, ¿no? Retirado es el verbo principal. Esos 4 niños están disciplinados en todas las artes. Estar es el verbo principal aquí. Disciplinados era tu atributo. Entonces tenías predicado nominal. Ellos estaban compaginando, compaginando es el gerundio y es el verbo principal. Entonces tu clave aparecía en ladito. ¿Dudas, dificultades que hayan tenido en ese ítem? Pregunta No, profesora. 7. Muy bien. Pregunta 7. Predicado verbal.
A ver, analizamos la preguntita. Dice, te pedían predicado verbal. Los planetas están orbitando alrededor. Ya están orbitando, sí es predicado verbal. ¿Por qué? Porque tu verbo principal es orbitando. ¿Ok? Luego, ya están listas las adendas de los contratados. Ya, aquí el verbo es estar. Entonces ese es predicado nominal. Luego, la gravedad entre dos cuerpos es directamente. Es verbo copulativo. Descartamos, es predicado nominal. Fueron mis primos al clásico en el Estadio Nacional. Fueron, está ahí como pasado del verbo ir. Entonces sí cumple. Porque ir es verbo predicativo. Entonces tu respuesta aparecía en la B. Pregunta 8. Identificamos los complementos que se presentan.
Muy bien, veamos. Dice, Santiago había jugado muy entretenido. Muy entretenido es un complemento predicativo, ¿no? Te habla de Santiago y aparece con un verbo predicativo. Luego tenías monopolio. ¿Qué había jugado? Lo había jugado, monopolio. Es un objeto directo. Por la tarde es otro complemento, ¿no? Es un complemento circunstancial de tiempo. Y con sus hermanas es un circunstancial de compañía. Entonces tenías casita. En casita estaba tu clave. Bien. Muy bien. Pregunta 9. Te pedían complemento atributo. Muy bien. Veamos. A ver. El cielo de la ciudad de Arequipa debe estar muy despejado. Entonces aquí te pedían en función de atributo. La 1 tiene, ¿no? Porque despejado te habla del cielo de la ciudad de Arequipa, que es el sujeto. Uno cumple. La distribución de las horas laborales tiene que ser equitativa. Equitativa te habla de la distribución. Está con verbo copulativo. Cumple. Perdón, chicos, mis perritos se pusieron inquietos. Luego, Juan quiere estar más comprometido con su función educativa. En este caso no hay perífrasis verbal, ¿no? Porque querer no forma verbo auxiliar, por lo tanto estar no está como copulativo. En la tarde fueron hallados 2 gatitos perdidos. Hallados es el verbo principal. Descartamos. La temperatura había estado bastante elevada durante el verano. Había estado es el verbo principal, estado. Elevada es el atributo. Entonces tenías 1, 2 y 5. 1, 2 y 5 tenían complemento atributo. Pregunta 10.
Muy bien, veamos. Dice, por el cumpleaños de Eleanor entregaremos sorpresas a todos los invitados. Sorpresas es un objeto directo, ¿no? Porque esas serán entregadas. A todos los invitados es un objeto indirecto. Adicionalmente, quizás les es objeto indirecto. Daremos antifaces. Antifaces es objeto directo. De todas maneras, agradecemos a los padrinos. Les agradecemos. Es COI. La colaboración en la decoración del local, que va a ser agradecida la colaboración. Entonces, este es OD. Tenías tres objetos directos y tres objetos indirectos, ¿ya? Ahí sí. Pregunta 11. Veamos. Es una clasificación semántica, ¿no? Entonces nos guiamos del significado. Víctor cambió la llanta delantera con una gata. ¿Con qué? ¿Con qué la cambió? Este es de instrumento.
Para el examen de admisión está preparándose. Esta es una finalidad, es un objetivo. De finalidad. A tierras italianas llegará la familia Rodríguez a un lugar circunstancial de lugar. Ante la escasez de inscritos, cancelarán el seminario. De causa, ¿no? De causa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y listo. Entonces tu clave aparecía en 1D, 2B, 3A, barquito, ¿no? Muy bien. Última, te piden, ¿dónde aparece complemento? Y te dice, a ver, en la oración por el complemento agente, ya te piden complemento agente y predicativo, complemento predicativo.
Muy bien, veamos. Te pedían complemento agente y complemento predicativo. Por la Guardia Costera, el barco fue hallado deteriorado. Ya. Quien realiza la acción es la Guardia Costera. Entonces ahí tenías tu complemento agente. Y deteriorado es un adjetivo que te habla del sujeto, que es barco, y está con verbo predicativo. Entonces en la primera tenías tu complemento agente y tu complemento predicativo. No sé si hubo alguna duda o dificultad con alguna de estas opciones. Muy bien. Bien, entonces todavía tenemos unos minutos. Estoy atenta a cualquier pregunta que tengan, chicos, antes de terminar con nuestras consultas académicas. Bien, quedo a su disposición.